Al llegar al final de esta semana, espero que el estudio que hemos realizado a través de los salmos sobre esta cualidad de Dios, y quizás lo debo decir mejor, sobre la esencia de quién es Dios, nos permita realmente alabarlo y amarlo como respuesta a todo lo que Él hace y es en favor de nosotros, pero también nos permita llevar el otro lado, que es servir y ayudar a los demás. Vamos a orar y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado y nos vamos a dar cuenta que a veces nuestros conceptos tal vez no han estado muy claros en este aspecto, como el aspecto del amor de Dios, y eso ha llevado a equívocos en nuestra vida. Pero el estudio de la lección nos ha ayudado a aclarar que el amor de Dios nos impulsa a nosotros tanto a amarlo a Él, porque Él nos amó primero y nosotros le amamos en respuesta, como a amar a los demás. Pero eso no significa definitivamente que nos hagamos de la vista gorda, como decimos acá, sobre los males que hay en el mundo, sino que en realidad vamos a tratar de comprenderlos en el contexto del verdadero amor de Dios. Por eso pidamos la dirección de nuestro Señor. Querido Padre, necesitamos tu sabiduría y pedimos que por favor tú nos ayudes para mantener en nuestra mente en realidad el conocimiento de quién eres tú, aprender a reconocer tu carácter sobre nuestro trato con los demás, sobre tu trato con nosotros, sobre cómo tú intervienes en la historia, en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el día de hoy, quiero solamente destacar dos o tres cosas. La primera es que el salmista constantemente está recordando cómo Dios obra en la historia y en la vida personal. Es decir, para los escritores de los salmos, Dios no debe ser alabado como una entidad abstracta que vive en el cielo o en algún lugar del universo apartado de nosotros. En realidad, Dios debe ser alabado porque aunque es trascendente, es decir, Dios está por sobre todo porque es el creador de todo, Él interviene en nuestra vida, interviene en nuestra experiencia, tanto en la historia, una experiencia global, digamos, como en nuestra vida personal. En la historia lo vemos en sus actos de liberación a través de toda la historia de la humanidad, comenzando desde Adán, cuando Dios vino al encuentro de ellos, de Adán y Eva, cuando pecaron y les dio una esperanza de restauración con la elección de los patriarcas, luego con la elección del pueblo de Israel. En cada uno de esos eventos se muestra la misericordia de Dios. En Deuteronomio capítulo 7, Dios les recuerda eso a los israelitas. Dios les dice: yo no los escogí a ustedes porque ustedes sean buenos, estoy parafraseando el texto, porque ustedes sean los más inteligentes, porque sean los más numerosos, porque sean los más aguerridos. No, yo los escogí porque yo los amo y porque yo tengo un pacto con los patriarcas. Y mi pacto me impulsa, por el amor que tengo de la humanidad, me impulsa a cumplir con ese pacto. Así que mi amor hizo que los rescatara de la servidumbre de Egipto. Notan los actos de Dios a través de la historia y la forma en que Dios trata al pueblo de Israel va a demostrar los actos de misericordia de Dios. Sí, incluso cuando en numerosas ocasiones los profetas van a hablar de castigos de Dios. Recuerden, todo debe verse desde la perspectiva del amor de un padre, pero no un padre como nosotros los terrenales, sino de un Padre que vive en la eternidad, que conoce el fin desde el principio y que por lo tanto puede ver las cosas desde una perspectiva que nosotros jamás podremos verlas con nuestra limitada visión de 70, 80 años, los que más, no 100, los que más. Y que muchas veces ya a los 100 años ya no tenemos todas nuestras facultades tan en óptimas condiciones. El punto aquí es que nuestra finitud, es decir, nuestra vida tan finita, nos impide contemplar la obra de Dios en su verdadero carácter. Por eso, confiar en el carácter de amor de Dios es lo que nos permite alabarlo, pase lo que pase. Ahora, el segundo elemento que tiene que ver con esto es con aprender a recordar.
¿Qué significa esto? Claro, ya están los elementos de Dios en la historia y también en la vida personal, aunque no me metí en la vida personal, ya hablaré de esto, pero algo que tenemos los seres humanos es que tendemos a olvidar o tenemos memoria selectiva. Pero ayer destacábamos en el Salmo 103 que el salmista constantemente dice: no olvides ninguno de sus beneficios, y comienza a enumerarlos. ¿Por qué esto es importante? Vean lo que dice Hans Larondal. No sé si se pronuncia así el apellido, pero él dice de la siguiente manera: no alabar a Dios significaría olvidar todos sus beneficios, no apreciar los dones de Dios. Únicamente quien alaba no olvida. Pensar en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad, su misericordia y su sabiduría. Me gusta mucho este pensamiento que aparece en nuestra lección, porque esto nos impulsa a manifestar nuestra adoración de una manera práctica, de una manera tangible. Y ya el día de ayer lo decíamos, la manera más tangible de demostrar que realmente amamos y alabamos a Dios está en el servicio que prestamos a los demás. Esa es la manera más tangible, porque la alabanza no es solamente el acto de prender música, ponerle volumen a los parlantes de la música, ya sea en la iglesia o en la casa, y comenzar a cantar a todo pulmón. Eso está bien, tiene su lugar, hay un lugar para eso, hay un momento para eso, pero la alabanza es lo que yo hago todos los días de mi vida en favor de otros, porque es la manifestación de que el amor de Dios realmente ha impactado en mi corazón, realmente ha transformado mi vida. Y eso me lleva al tercer punto que quisiera destacar en este resumen. En la semana se nos mostró que a nivel personal, la manifestación más grande de la misericordia de Dios está en el perdón. Dios no nos trata como merecemos. El salmista David en el Salmo 51 no le pide a Dios que lo perdone por ninguna buena obra que él haya hecho, porque en realidad lo que él ha hecho es terrible. Y en el Salmo 51 lo único que puede pedir el salmista David es misericordia, piedad. Él sabe que no la merece. Él sabe que si tuviera que pagar por lo que ha hecho, ya estaría muerto. Ya debería haber desaparecido de esta tierra. Pero el salmista recurre a la piedad de Dios. ¿Por qué? Porque el salmista conoce el carácter de Dios, que es tardo para la ira y grande en gesed, pero que también dispensa su misericordia, su amor, su perdón. Esa palabra perdón es bien interesante, porque la palabra perdón en la Biblia realmente, la palabra hebrea para perdón, quiero decir, en la Biblia solamente tiene como sujeto a Dios, es decir, Dios es el único que perdona. Es decir, Él es el que ejecuta esa acción de perdonar. ¿Por qué? Porque finalmente, como reconoció José frente a la gran tentación que pasó, el pecado es contra Dios, es una rebelión contra Dios. Pero entonces, ¿significa que si yo puedo ir a Dios pidiendo perdón y Él me perdona porque es grande en misericordia, no pasa nada de cómo yo viva? ¿No pasa nada en que yo siga con mi vida de pecado normal porque puedo ir a Dios y pedirle perdón? No, hay que tener cuidado con ese concepto, porque no es eso lo que está diciendo aquí. Claro, la Biblia reconoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, pero eso no justifica que nosotros sigamos en una condición de rebelión con Dios. Lo voy a explicar así para terminar nuestra reflexión de hoy. El pecado nos pone en abierta rebelión contra Dios. Dios sabe que como somos mortales, somos polvo, nuestra naturaleza tendiente al pecado no va a poder vencerlo. Nunca podremos vencer el mal en nosotros mismos por nosotros mismos. Entonces, Él nos extiende su perdón para transformar nuestro corazón. Por eso el salmista David dice: crea en mí un corazón nuevo. Lo que el salmista reconoce es que solo Dios puede cambiar el corazón. No importa cuántos esfuerzos nosotros los seres humanos hagamos, ni cuánta fuerza de voluntad tengamos, no podemos hacer eso que solo Dios puede hacer: cambiar el corazón. Ahora, un corazón cambiado
es un corazón que va a ser leal a Dios, pero que sigue luchando con esta naturaleza que tenemos, pero será leal a Dios y le va a rendir todo a Dios. Y como dice el gran apóstol Juan, se mantendrá firme, pero si en algún momento tropieza en su vida, volverá a la fuente de poder que es Jesús. Así que el perdón de Dios no nos está excusando. Más bien, el perdón de Dios es la forma en que Dios nos capacita para levantarnos y comenzar de nuevo, ya no en la perspectiva de soy un pecador que nunca va a poder vencer, no, porque el perdón trae restauración y al traer restauración nos da nuevas fuerzas para enfrentar el mal. Pero no enfrentar en el sentido de que usted vaya y luche contra el mal, sino enfrentarlo en el sentido de que usted le rinda su vida a Dios para que Dios pueda ir limpiando su corazón. En la medida que usted se lo permita, Dios va a limpiar su corazón. Y entonces su vida será transformada. Y eso se notará. Es decir, nota, ese es el punto. Su vida transformada se notará porque será una vida que honre a Dios, que sea leal a Dios, que ayude a los demás, porque una persona que ha experimentado el perdón y el amor de Dios lo va a extender a los demás también. Eso es lo que el salmista está tratando de decirnos. Esta semana, al contemplar la majestad y el amor de Dios, también hemos sido desafiados a representarlo correctamente ante los demás. La manera en que Dios se va a manifestar a los demás muchas veces será a través de nosotros. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? ¿Cómo tratamos a los demás? Que el Señor nos ayude para no olvidar ninguno de los beneficios de Dios, pero sobre todo para no olvidar el máximo beneficio, que es que en Jesús hemos recibido redención en su sangre. La cruz siempre debe ser el foco de ese maravilloso amor que Dios manifestó a la humanidad, porque ahí se demostró cuánto nos ama Dios y hasta qué punto está dispuesto a llegar para redimirnos, porque el objeto central de las obras de Dios en este mundo es nuestra salvación. Que el Señor nos ayude a recordar siempre esto. Querido Padre, gracias por tu amor. Sobrepasa todo nuestro entendimiento y comprendemos, porque tú lo has revelado de esta manera, que por la eternidad seguiremos estudiando todavía tu amor, porque aquí apenas si podemos alcanzar a tocar el borde del manto de tu misericordia. Toda la eternidad vamos a tratar de comprender cómo pudiste amarnos tanto, cómo pudiste tanto amarme a mí, que soy un pecador. Por favor, extiéndenos de nuevo tu misericordia. Por tu infinito amor y bondad, por favor, restaura nuestras vidas. Y si hay alguien en este momento que se siente demasiado lejos de ti, hoy recuérdale que tú eres grande y perdonador y que tú quieres transformar su vida. Lo pedimos en Jesús. Amén.